explicamos al abogado, pues todo lo que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver. Y empezamos aquí, dice que para evitar juicios oscuros, condenas abusivas, errores, o que tenga en este caso duda el juez, actualmente, ¿verdad? Déjenme decirles que el sistema penal, digo, porque somos del grupo médico y a veces estas cosas como médicos no las sabemos. Yo ahora las sé porque estoy inmersa en este terreno de la medicina legal, pero generalmente el médico parece que le hablan de leyes y se esconde, ¿no? Dice, no quiero saber nada de leyes y demás. Entonces, pero sí es necesario, porque acuérdense que no conocer la ley no exime de responsabilidad. Entonces, es muy importante que de vez en cuando sepamos, sobre todo en la ley que nos compete a nosotros, que es nuestra ley de salud. Importante siempre estar como pendientes, en este caso de qué dice, cómo se hace o cómo se diagnostica y legalmente no la regamos cuando hay una muerte cerebral, por ejemplo, ¿no? O en el caso de manejo de cadáveres, de tejidos. Ya lo iremos viendo también en clases adelante. Pero bueno, para evitar esa situación, el médico siempre le ayuda al juez. En el nuevo sistema penal acusatorio, que es el sistema oral, es el que en este momento nos rige ya desde 1917 de forma activa. Eh, Justamente cuando nosotros participamos en la investigación de causas de muerte, de lesionados, cuando intervenimos en esa investigación, cuando está presente el juicio oral, que una vez que suceden los hechos, pueden transcurrir más o menos de entre 8 meses y un año. Se integra en la carpeta de investigación propiamente dicho y entonces es cuando empieza el juicio oral. Más o menos en esa temporada, el juez es posible que nos mande llamar para que nosotros le presentemos los detalles de la investigación que hicimos en su momento. ¿Sí? Entonces, a eso se llama juicio oral o acudir a un juicio. No hay que tenerle miedo, sencillamente siempre hay que decir lo que hacemos. Por eso, que obviamente si nosotros actuamos en alguna situación 8 meses antes, pues a veces la memoria no es tan buena, ¿verdad? De tantos casos que podemos ver. Más sin embargo, hay algo que sí nos ayuda mucho, notas que se encuentran dentro de nuestro documento especial que se llama expediente clínico y nuestras notas clínicas. Y obviamente dentro una super herramienta que se llama historia clínica. Si nosotros, ¿verdad? Como médicos hacemos lo que debemos, porque hacer un expediente clínico es parte de lo que debemos. Poner notas es lo que debemos si nosotros atendemos a un paciente. Entonces, si nosotros hacemos lo que debemos, pues entonces no hay ningún problema. Cuando nos manden llamar, vamos a nuestra nota, a nuestro expediente clínico que se convierte en un documento médico legal y pues nos refrescamos, volvemos a recordar los detalles de la atención que le brindamos a ese paciente. Para nosotros, nuestro paciente, para ellos su usuario, ¿verdad? O la víctima o el victimario. Sí, pero estamos hablando de la misma persona. Entonces, obviamente, cuando nosotros pasemos al estrado a hablar con el juez, pues se nos va a preguntar que dónde trabajamos, nos va a preguntar que qué hicimos, cuál fue el motivo de la consulta, cómo llegamos al diagnóstico que estamos estableciendo o cómo llegamos a la determinación de la actividad clínica que realizamos, no sé, a lo mejor se intervino quirúrgicamente, se le puso un sello de agua, sí se entiende, o a lo mejor se murió la persona, pero por la gravedad de las lesiones o la evolución crítica del padecimiento que ya tenía. Entonces, a todo esto nos lo va a preguntar el juez y nosotros tenemos que participar con todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros somos los expertos en nuestra área médica y por lo tanto hay que hacerlo siempre así, nuestra ciencia, nuestra lógica y tendremos siempre la ley de nuestro lado, ¿verdad? Siempre que hay un evento dramático, violento, donde incluso pueda llegarse ya en situaciones graves a la pérdida de la vida de alguna persona, siempre van a entrar este grupo de expertos forenses, ¿sí? Eh, es un grupo o el perito médico forense, em, es justamente, la persona, ¿verdad?, que integra un grupo multidisciplinario, ¿verdad?,
para poder hacer la investigación. Dentro de este grupo multidisciplinario, ¿verdad? Se encuentran, dicen, expertos en cada materia. Eh, el fotógrafo forense, se encuentra el criminalista, se encuentra el evaluador forense, se encuentra el médico forense, el químico forense, y todos formamos un conjunto multidisciplinario que los resultados de cada perito, de cada investigación, ¿verdad? Va a justamente a integrar esa carpeta de investigación y nos va a llevar o nos va a permitir llegar, decimos, a la verdad histórica, ¿verdad? Una vez que nos hacen el reporte y nos dicen, en tal lugar existe un cadáver o personas vivas pero lesionadas, se integra este equipo y depende de cada labor, de cada persona, pues se desplaza todo ese equipo multidisciplinario. Si es, por ejemplo, en una casa o hubo un robo, ¿verdad? Vamos a suponer que es un robo a una casa habitación en donde hay cadáveres, pero también hay investigación y hay datos, ¿verdad? De que pudieron haber entrado y bueno, se integra uno de forma inmediata y a veces empezamos a buscar lo que llamamos indicios o evidencias, ¿verdad? El perito criminalista toma todas las fotografías y va checando estos indicios. Por ejemplo, puede ser que encuentre botellas ahí, por ejemplo, como vemos en la fotografía, y con sus técnicas y procedimientos de levantamiento de huellas. Vean, ahí en ese cristal encuentra, en esa botella, ¿verdad? De vidrio, encuentra huellas. ¿Y qué hace? Hace sus técnicas y hace lo que se llama levantamiento de huellas para poderlas llevar al AFIS a estudiar y poder checar la identidad del dueño de esa huella. Pero a veces encontramos objetos balísticos, ¿verdad? Proyectiles, casquillos. Bueno, se van numerando y se van recogiendo esos indicios para fines de qué? Pues de su investigación. Y que esa investigación aporte pues a la verdad histórica. ¿Sí? A veces encontramos cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Imagínense, tenemos, por ejemplo, un cadáver en ese mismo lugar. A veces encontramos casquillos, a veces encontramos cosas como estas, por ejemplo. Vemos que hay un cadáver y el médico legista ya tendría que checar al exterior y bueno, checa que, por ejemplo, tuviese una lesión en esta parte, ¿verdad? Del cuello. Si observan que es el cuello, arriba está la oreja. Bueno, entonces, para nosotros se convierte en un indicio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? O el perito llega a tomar una fotografía de la lesión, pero a la hora de estar haciendo la investigación, bueno, es claro que esa es una lesión por un objeto punzocortante. Por lo tanto, buscamos y ¿qué creen? Que en ese lugar encontramos, pues vean, un cuchillo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que les dice la lógica de la investigación? Que es posible, porque todavía no lo corroboramos, todavía no nos consta al 100%, pero es posible que ese objeto punzocortante, que ese cuchillo, haya estado involucrado, que con ese justamente se haya lesionado o causado esta lesión. Puede ser que la persona a lo mejor no esté muerta, esté lesionada, pero ya tomamos a una foto de inmediato y llegaron los servicios de salud, ya lo trasladaron, ¿sí? Y en este caso, ¿qué tenemos? La evidencia del cuchillo. Entonces hay que tomarlo y obviamente resguardarlo metiéndolo en una bolsa, una caja, haciendo una etiqueta y levantando un documento que se llama cadena de custodia. Y obviamente con eso garantizamos, ¿verdad? Y le estamos dando seriedad a este objeto que vamos a trasladar a química, por ejemplo. ¿Para qué a química? Química forense, pues para la extracción de muestras de sangre y poder determinar grupo, RH, hasta genética. Y posteriormente ese cuchillo también podrá ir a química o a criminalística para poder extraer, por ejemplo, del mango huellas, ¿sí? Entonces, ¿pero qué estamos pensando? Que este indicio está involucrado con el hecho. Por lo tanto, necesitamos realizar todas las pruebas de investigación. Hay que checar peso, hay que checar características morfológicas, hay que ver si esa sangre que está, eh, pues, maculado la hoja de este cuchillo, tenemos que verificar que efectivamente se trate de la persona, o a lo mejor es un tipo de sangre, ya con las pruebas que le hagamos, en este caso a la persona lesionada, vamos a comparar si corresponde el tipo de sangre al del cuchillo. Y si nos damos cuenta que sí, pues estamos asegurando que con este fue lesionado.
Pero si vemos que no, entonces hay participación de alguien más, porque esa sangre no llegó sola ahí. ¿Sí se entiende? Y vamos empezando a hacer la investigación. Vamos a analizar todos los indicios, tenemos que ir al lugar de los hechos en muchas ocasiones para hacer la investigación. En otras ocasiones, nuestro indicio principal, pues siempre son cuerpos humanos, ¿verdad? Siempre que un ser humano, ¿verdad? Esté involucrado, va a estar un médico en esa certificación, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Muchas veces ir al lugar de los hechos nos permite tener una luz amplia de esa información. En otras ocasiones, baste con hacer la revisión directamente con la persona, ¿sí? Ahora, para convertir esa evidencia física en prueba, pues obviamente tenemos que hacer su cadena de custodia, tenemos que empezar a establecer estudios específicos en lo que nosotros tomamos como indicio y entonces el resultado de esa investigación se convierte en una prueba. Vean, por ejemplo, ven en esa imagen, ese es un microscopio, ¿verdad? Doble, si ustedes se están dando cuenta, vean que hay dos platinas, ¿verdad? Y es un microscopio de comparación. Se utiliza principalmente en balística. Cuando una bala, ¿verdad? Ya sea que la pudimos haberla extraído del cuerpo de la persona lesionada o cadáver o del lugar. Entonces sabemos que ese proyectil está involucrado en el hecho. Fíjate que cuando un proyectil sale de su arma, sale del cañón del arma, del que fue disparado, en la parte externa queda una marca como si fuera una huella digital. Y obviamente esa es para investigación. Imagínense que encontramos y localizamos el arma. Bueno, pues si encontramos el arma y estoy suponiendo que ese proyectil con que se lesionó a la persona eh, fue justamente accionada por esa arma, entonces me llevo el arma, igual con su cadena de custodia, ¿y qué hacemos? Bueno, hago disparos de prueba. El perito, una vez que obtiene su bala de prueba, entonces los lleva al laboratorio para poder establecer la comparación del rayado externo que se puede checar, ¿verdad? Vean el otro, el monitor que está viendo exactamente la imagen del medio de esta diapositiva, está checando y comparando huellas, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un presunto responsable y ya habíamos tomado nosotros de la botella, ¿se acuerdan? Ya habíamos tomado huellas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, a mi presunto responsable también voy y le tomo una muestra, le tomo huellas dactilares. Y luego con las que yo extraje de la botella, ¿qué hago? Hago una comparación de imágenes para poder determinar si, por ejemplo, esas huellas que se encontraban en el lugar corresponden a la del presunto responsable que estoy teniendo en este instante, ¿sí? En la parte de abajo se ve la llanta, ¿verdad? A veces tenemos lugares donde tenemos huellas de rodamiento, ¿verdad? Como las pisadas, como la del tenis, pero a veces de un vehículo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues hacemos desde tomas fotográficas para ver las características o hacemos una técnica que se llama moldeo para poder extraer la forma de que pinta, sobre todo en lugares de tierra o pues por muchas circunstancias quedan huellas marcadas en el lugar. Entonces nosotros hacemos la revisión, ¿qué tal si por ejemplo encontramos al victimario, el dueño de esas huellas? Vemos que tiene esos tenis y yo en el lugar había encontrado marcas de pisada de tenis. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues desde ahí vamos a tomarle también la huella, como así la huella dactilar. Perdón, vamos a tomar también la huella del tenis y puede ser que también tengamos correspondencia y entonces ya tenemos dos evidencias de la participación de esa persona en el lugar. Y si además lo encontramos a esa persona, imagínense, en su vehículo y también encontramos en el lugar huella de rodamiento del vehículo, ah, pues a las llantas de ese vehículo también le hacemos lo mismo. Y entonces ya tendríamos tres elementos para identificar. Y así se va integrando poco a poco las evidencias, las pruebas que llevan justamente al juez a que, bueno, dice, si tengo A, tengo B, tengo C, pues entonces sumo y entonces la persona efectivamente es culpable, ¿sí? Entonces es de la manera que se va armando
toda esta serie de evidencias. La última, que es un ADN, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el perito también hace uso de herramientas técnicas, como en este caso la búsqueda de ADN, por ejemplo, en ese cuchillo que encontramos, checamos grupo RH, pero también checamos ADN, ¿verdad? Hacemos las pruebas necesarias a la persona presunta responsable y las comparamos en este caso con el ADN en este caso del cuchillo, ¿verdad? Tomo la muestra biológica, procesar, saben cuál es el ADN, cuáles son sus características genéticas y obviamente de nuestro presunto responsable hacemos lo mismo y entonces ya tenemos 4 o 5 elementos justamente que nos ayudan a esclarecer la culpabilidad en este caso de la persona que teníamos, ¿verdad? Eso es como se va haciendo la integración de esta investigación. ¿Dónde participamos o hasta dónde participamos nosotros? En las tomas de muestras. En el caso del individuo, pues imagínense, yo les he dicho, le tomamos muestras. ¿Quiénes creen que van a tomar las muestras? Pues claro que el médico. ¿Tiene que hacer la revisión de la presunta persona responsable? Claro que sí. ¿Sí se entiende? Entonces vamos ayudando a conformar el estudio criminalístico de todo lo que se está investigando, ¿sí? El médico legista también debe de tener conocimientos generales de criminología, criminalística, victimología, de toma de huellas, debe de tener conocimientos de cadena de custodia y debe de saber, sobre todo en la cuestión de la ley, sin ser abogado, cuáles son los elementos de los artículos que lo protegen o que lo obligan a decir siempre la verdad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un campo importante, interesante y de aplicación diaria, ¿verdad? Tenemos que estar siempre muy, muy pendientes, muy atentos, básicamente de todos esos elementos jurídicos, ¿verdad? Para que también nosotros no incurramos en delitos o en circunstancias eh, antijurídicas en general, ¿verdad? Entonces, el médico legista, aparte de todo su perfil médico que ya conocemos, ¿verdad? Debe de tener ese apoyo también en el marco de la legalidad, ¿verdad? Debe de estar muy apegada también a lo que hoy en boga cada vez más es muy fuerte, todo lo que son los derechos humanos de las personas. Cuestiones de deontología, bioética, siempre deben de estar presentes, ¿verdad? Porque es uno de los estandartes por las que se guía siempre un médico, ¿verdad? Dice aquí que el médico legista es un grupo de profesionistas que auxilian y orientan científicamente al Ministerio Público y pues a todos los representantes legales, que en este caso tendrá que ser Ministerio Público, los defensas o los abogados defensores y principalmente al juez, ¿sí? Dice con la elaboración de dictámenes objetivos. ¿Qué es un dictamen? Bueno, pues un dictamen básicamente sería el reporte por escrito de toda la investigación que nosotros elaboramos, ¿verdad? Ya en algún momento hablaremos de dictámenes médico-legales y son importantes, tanto como el expediente clínico para el médico, un dictamen es justamente su forma de evidenciar los resultados de su investigación para el médico legista, ¿verdad? El médico debe de ser objetivo, imparcial, ¿verdad? Debe de manejar su equidad de género, ¿verdad? Y elaborar objetivamente solamente sus resultados y lo que solicite el médico. Es importante que el médico legista tampoco invada terrenos que no le corresponden, ¿verdad? Es bien importante que se dedique al análisis de sus indicios y únicamente sea la aportación que haga, ¿sí? Vean, esa es otra forma de participar, decíamos en el lugar de los hechos, ¿verdad? Ayudamos a determinar en la investigación eh, y le damos luz a la investigación criminalística, ¿sí? Dice ahí, bueno, podemos acudir a lugares abiertos, cerrados. Esto tiene que ver con la cuestión de el lugar donde estamos investigando, ¿verdad? Vean, este es un lugar abierto, es un hecho de tránsito, donde seguramente encontramos pues lesionados o muertos a veces. Lugares cerrados es, por ejemplo, en el interior. Un lugar cerrado, en términos generales, podemos saber que es un lugar donde ocurre un hecho ilícito, pero es un lugar que tiene paredes y techo, dentro de una casa, por ejemplo. En los lugares abiertos es posible que tenga paredes, pero no techo. Nunca tiene techo, por lo tanto es un lugar abierto. O puede ser un lugar mixto, el patio de una casa, por ejemplo, ¿sí? Y sabemos que hay indicios dentro de la casa
y, por ejemplo, en el jardín, en la azotehuela, ¿ok? Entonces es un lugar mixto porque incurre en situaciones abiertas y cerradas. Todos los indicios que se encuentren ahí y que sean, en este caso, producto de la investigación, hay que enumerarlos, hay que fijarlos con fotografías y hay que exponerlos dentro de nuestro dictamen, ¿sí? La función específica ya del perito médico, una vez que recogen los indicios médicos, ¿verdad? De importancia médica, como en el caso de un cuerpo, por ejemplo, ya sea vivo o muerto. Si está vivo, pues seguramente ya lo trasladaron al hospital. Bueno, el médico legista tendrá que trasladarse al hospital para ver el estado de salud que guarda la persona, hacer la redacción y descripción de todas las lesiones que presenta la persona. Fíjense que algo necesario que yo necesito explicarles es que el médico legista hace diagnósticos, hace pronósticos, pero jamás da tratamientos, ¿sí? No es la parte clínica de tratamientos y manejo a lo que se dedica, ¿sí? En este caso solamente hará el diagnóstico en todo caso, el pronóstico, y si hay necesidad de atención médica, clínica, es trasladada a la persona de inmediato, básicamente a pues un centro hospitalario, a un facultativo, para que extienda la receta clínica o de la atención que se requiere. El médico legista no realiza o no está en sus funciones hacer esa parte clínica, ¿sí? Cuando esté como en funciones de médico legista, solamente se dedicará a hacer ese parte informativo para seguir la investigación legal. El médico clínico es el que se encargará ya del manejo y tratamiento, ¿sí? Ok, hasta aquí, ¿existe alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, chicos? ¿Alguien? ¿O ya se... Ujú. Hay, pues, muchas fotografías que van a ser de aquí para adelante un poco perturbadoras pero, pues, ¿qué les puedo decir? Son casos que yo veo todos los días, ¿verdad? Son reales, este tipo de imágenes que vamos a ver de aquí hacia adelante. Espero que no les generen perturbación demasiada. ¿Seguimos entonces? Doctora, sí, una pregunta. Por ejemplo, en caso de una violación, o algo parecido, o sí, como de un abuso, algo así. Mm, Primero lo checa el médico forense y ya luego lo atienden, los demás médicos. Mira, yo creo que es bien importante decirles que el primer bien fundamentado y resguardado a nivel nacional, y yo te diría que a nivel mundial, es la vida. El primer bien tutelado de la ley es la vida. Decimos que primero es la vida y después todas las investigaciones. Si tú como médico ves que llega una persona que ha sido violada, por ejemplo, o que tiene lesiones por arma de fuego, donde tú sabes que debe de entrar también el médico legista, pero que en ese momento, si tú no actúas como médico clínico, se pone en peligro la vida, olvídate del plano legal y tú actúa como médico para salvar